¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 22 de agosto y son las 3:01 de la tarde. Por cierto, que ahorita me acaban de recordar que el martes me equivoqué con el día. Ofrezco una disculpa, pero hoy sí estoy seguro que es 22 de agosto y es 3:01 de la tarde. Con gusto, saludo a Dulce y al maestro César Morón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Paco. Buenas tardes al auditorio. Buenas Hola, tardes. Dulce. Hola, ¿cómo estás, amigo? Estamos en tu programa Yo Decido por el Portal Radio. Saludamos a todos los que están en cabina. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. A todos, hola, hola. Bueno, tenemos un gran programa y aquí tenemos al gran maestro César que nos va a estar compartiendo experiencias. Y bueno, pues bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Dulce. Bien, muchas gracias. Tú también, ¿verdad? Muy bien, muy contenta. ¿Qué le puedo decir? Disfrutando de este hermoso día. Sí, nubladito, fresco también. Fresco también. Nada caluroso, está muy rico. Y más aquí, ¿verdad? Estamos comentando que aquí no sufrimos de calor, gracias. Es correcto, Nos tienen sí. muy chiquiados. Sí. Maestro, qué gusto de tenerte aquí. Sé que hiciste un viaje a la Ciudad de México, que tuviste la fortuna, la suerte de hacer una visita a un lugar emblemático, un lugar que por muchísimos años se mantuvo en celosía, en secreto, sobre todo lo que sucedía puertas adentro. Era un lugar donde la política más alta de México se llevaba a cabo y donde residía el que dirigía o tomaba las decisiones con respecto a lo que iba a suceder en el país. Maestro, platícanos un poco. Y muchas gracias, Paco. Efectivamente, esta semana, hoy es jueves 22, como ya lo dijiste. Lunes 19 de agosto estuve por la mañana en Palacio Nacional, Paco, por motivos de trabajo. Tenía yo un compromiso en la oficina de presidencia de la República. Entregué la encuesta, mejor dicho, el comparativo multinacional sobre cohesión y tejido social, donde se comparan los datos de México versus otras 21 potencias mundiales. Estas 22 potencias con las cuales está comparado México tienen el 60% del PIB mundial. Y tomo desde el lunes, porque el martes me di el tiempo de ir a Los Pinos. Pero para cerrar el tema de Palacio Nacional, es bueno que las personas, los mexicanos, sepan que actualmente el presidente de México, López Obrador, ya vive en Palacio Nacional con su esposa y su hijo menor. Ellos tres habitan un departamento que fue mandado a hacer por Felipe Calderón y se llegó a quedar tal vez ahí Enrique Peña Nieto, pero es ahí donde están viviendo, en el interior del Palacio Nacional. Y también esto se conecta con otro hecho histórico, que el presidente Benito Juárez también vivió en Palacio Nacional. Pocos mexicanos lo sabemos. Esa casa de Benito Juárez es un museo también, es gratuito, está abierto de martes a domingo, en estos tiempos de madrugadas, desde las 6 de la mañana se puede visitar hasta las 6 de la tarde la casa de Benito Juárez, que es del todo austera, es el equivalente de lo que es hoy un departamento. Ahí está todo el mobiliario que dejó Benito Juárez y su esposa Margarita. Maza de Juárez. Margarita Maza de Juárez, una gran heroína, Paco, porque el presidente Juárez es un gran héroe nacional, pero poco se habla de Margarita Juárez. Lo que tuvo que sobrevivir Maza. Y vivir, porque mientras el presidente Juárez hizo una caminata, un itinerario a través de todo México, su señora esposa con sus hijos, varios de ellos murieron incluso por temas de salud o aunque usted no lo crea, por una mala o deficiente alimentación. Sí. Y estábamos hablando de la esposa del presidente en ese entonces. Así y es. Ellos tuvieron muchos hijos, tuvieron Prolífico. muy prolíficos. Sin embargo, varios de esos muchachos no sobrevivieron a esa época en que México se encontraba en una condición difícil, crítica, y que permitió darle una esencia, no sé cómo decirlo, pero que nos permite a nosotros mexicanos tener de qué enorgullecernos. Es correcto, sí.
Sí, mientras que el presidente Juárez llevaba el Palacio Nacional sobre sus hombros y él arriba de una bastante modesta diligencia color negro, andaba salto de mata, gobernando el país arriba de una diligencia. En ese entonces el castillo de Chapultepec Era la residencia oficial donde se encontraban Maximiliano y Habsburgo y Carlota. Es correcto, así es. Esa es la historia también del castillo de Chapultepec, que antes que Carlota y Maximiliano era el colegio militar. El colegio militar. Era una fortaleza militar. Y bueno, ya estamos hablando ya de Los Pinos, porque cuando el presidente Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas va y visita el castillo de Chapultepec, donde tenía que habitar. Él sale al balcón y voltea a los alrededores y ve a lo lejos una pequeña construcción de color blanco, y él le pregunta a quienes iban a ser sus secretarios que qué era aquello. Alguien dice: no, señor presidente, pues ese lugar está abandonado o semiabandonado, se llama el rancho El Hormiguero, y lo que usted está viendo ahí son las caballerizas. ¿Los establos? ¿Caballerizas de qué?, preguntó el presidente. Pues las caballerizas del castillo. Lléveme para allá. Señor, no vale la pena que vaya usted para allá. Lléveme para allá. Bajan el Cerro del Chapulín, que eso significa Chapultepec, el Cerro del Chapulín. Llegan al lugar, ve las caballerizas y el presidente electo, Lázaro Cárdenas, dice: empiecen a construir aquí lo que va a ser la casa de gobierno. Y no se le va a llamar el rancho del Hormiguero, sino le vamos a poner Los Pinos. Así nace Los Pinos. Esa casa se conserva todavía. Y esto se refiere a mi experiencia de hace 2 días, Paco. Yo conocí a Los Pinos por dentro. 2 veces fui por gusto, por mi propia voluntad, y otras 2 veces fui mandado a llamar. Que no has de haber ido con mucho ánimo. Cuando fui por mi propio gusto, sí. Pero cuando me mandaron llamar, la primera vez con mucha incertidumbre y la segunda con mucha certidumbre de lo que me iban a plantear. Y no quería ir, pero tenía que ir. Es que a lo mejor ustedes no saben, pero Los Pinos durante muchos años fue un lugar donde si eras invitado, qué padre, ¿no? No, a lo mejor no salías. Hay allí muchas historias negras, muchas anécdotas de lo que sucedía o lo que sucedió puertas hacia adentro, pero no era un lugar al que todo el mundo se alegrara en ir, ¿eh? Créanme, hay muchos personas y anécdotas y situaciones de grandes políticos mexicanos que han hablado de esto y no lo hablan como muy gratamente. Porque el presidente hubo tiempos en que su ley o lo que él decía era ley y se ajusticiaba en el momento. Entonces son épocas difíciles de un México que hoy no conocemos, que hoy no vemos, pero que sin embargo existió y que la gente que tenemos una cierta edad sabemos que fue real, es verídico. Y algo en añadido, no solamente añadido, Paco, es que es una historia demasiado reciente, porque hemos venido hablando de la historia de Juárez, de la historia, la vez pasada del 95 con la elección de Alberto Cárdenas, hace 3 semanas. Entonces, para los jóvenes como que son fechas muy anteriores, pero esto lo estamos hablando que esta apertura de la residencia oficial de Los Pinos es de 2 meses para acá. Sí, es reciente y se tuvieron que hacer varios ajustes para poder abrirla al público, e incluso se hicieron inventarios y descubrieron faltantes. Hay algunos temas de cosas que no se pueden todavía ni entender. ¿Cómo es posible que después de todo lo que se llevaron, encima se lleven patrimonio nacional? No se ha hablado, no se ha revelado qué ha sucedido con esas faltantes. Espero que en algún momento se abra y se diga quién y cuáles de los presidentes anteriores se llevaron qué y cuándo, ¿no? Sí. ¿Pero qué le pareció Los Pinos, maestro? Mira, no tiene mucho que verle, esa es la realidad. No tiene mucho que verle porque a mí me gustan mucho las bellas artes, Paco y Dulce María. A mí me gusta mucho la cultura, las bellas artes. Y si algo no tiene Los Pinos es justamente un valor arquitectónico.
no lo tiene. ¿Por qué? Por el propio nacimiento de la Casa de los Pinos, la austeridad. Las casas subsecuentes que se construyeron fueron obra del presidente Miguel Alemán, que inicia la construcción en 1946 y termina en el 51. Nada más le evitó un solo año, Paco. Pero ¿por qué hablo de esta en particular? Porque esa casa, que se llama Casa Miguel Alemán, aquí aprovecho para decir que Los Pinos es un conjunto de casas. Sí, mi amigo Fox y mi amigo y el señor presidente Calderón, retiro la palabra amigo. Y presidente, yo retiro la palabra presidente. Retiro la palabra amigo. Porque no ganó la elección. No ganó la elección. No, me refiero a este punto. Estos expresidentes gastaron fortunas para hacer casas o departamentos en Los Pinos multimillonarios. El México pobres, limitado, y ellos gastando sumas extraordinarias en su comodidad y en su bienestar. Me centro, apoyando lo que dices, en la casa de Miguel Alemán, que vale la pena hacerlo, porque la casa de Miguel Alemán nada más la habita Miguel Alemán un solo año, su 5º año de gobierno, y después se quedó abandonada, porque Adolfo Ruiz Cortines no le gustó lo ostentoso de la casa y mandó a hacer otra casa en medio de la de Lázaro Cárdenas. Bueno, pero desde entonces, Paco, después de Adolfo Ruiz Cortines, el otro Adolfo, López Mateos, decide no vivir en Los Pinos. Entonces nos encontramos con otro presidente de apellido López que tampoco quiso vivir en Los Pinos. Lo digo para quienes hacen la crítica de que López Obrador es el primero que se niega. No. Hoy López Mateos se negó a vivir en Los Pinos y él vivió en su residencia particular en el sur de la Ciudad de México, en San Jerónimo, en la colonia de San Jerónimo. Pero esta casa de Miguel Alemán fue ocupada solamente por otro presidente, Enrique Peña Nieto. La casa es de 2 pisos, hay una araña, así en España así le llaman, un candil, muy bello, muy grande en la sala de recepción. En la parte alta se encuentran las habitaciones en una ala y en la otra se encuentra la cocina en el 2º piso. Y en las habitaciones me llamó mucho la atención, traigo fotos, que dice recámaras. Y en un letrerito abajo dice, así la recibimos. Y luego caminas unos pasos y dice, recámara presidencial, así la recibimos. No puedes entrar porque hay un listón, pero alcanzas a ver casi todo hacia adentro. No hay nada, Paco, nada. ¿Las encueraron? Sí, no hay nada, nada. Sí, no hay un solo lápiz, no hay absolutamente nada. Eso habla de la manera en que estos señores gobernantes han tratado a México. Lo que sí hay, Paco, es un búnker. Ese lo construyó Felipe Calderón. Calderón construyó el búnker debajo de la casa de Miguel Alemán que habitó Enrique Peña Nieto durante el sexenio de Calderón. Me gustaría platicar nada más para que el público, los mexicanos, tuvieran una idea del costo del búnker que se construyó abajo de una residencia ya construida. Y que hay acceso. El acceso es libre y gratuito. Y que todo mexicano puede ir a ver para que no te digan, para que no te cuenten. Que lo que muchas veces pasa es que nosotros nos hemos creído lo que nos han querido decir y vender. Y yo no quiero decir que estoy de acuerdo con nada, pero sí puedo hacer una retrospectiva del pasado y me doy cuenta que muchas de las cosas que sucedieron o pasaron nos llevaron a este momento. Creo que estamos haciendo una descripción nada más, Paco, en realidad. Es que a veces, muchas veces se malinterpreta que cuando tú criticas o juzgas una situación del pasado te convierte en ese momento en algo. No, yo de verdad que no tengo ningún favoritismo. Lo que sí me veo es que hacia atrás sucedieron una serie de hechos que son inadmisibles para cualquier gobierno, para cualquier país. ¿Qué nos ha faltado? Saberlo, de que sea dominio público, de que la gente le importe y que sobre eso pueda tomar decisiones o genere opiniones. Que muchas veces hablamos sin tener un criterio. Solo hablamos porque oímos o porque el periodista de moda o porque el periodista que le dieron una untadita manejó las cosas de determinada forma. Pero la realidad está ahí. Maestro, qué encanto de que vengas aquí y nos hables de historia, de sucesos.
a mí me motiva, ¿eh? No sé si te das cuenta cómo me prendo, me energetiza darme cuenta que hay tantas cosas que hablar, tantas cosas que decir, porque este país requiere personas como tú que nos refresquen la memoria y que nos hagan saber qué cosas han sucedido. De verdad, te agradezco mucho tu presencia. Gracias, Paco. Gracias. Es un honor. De verdad, aquí vas a seguir viniendo, esta es tu casa, quiero que nos vengas a contar muchas más cosas. Nos volvió a ganar el tiempo. Salvador, te agradezco la oportunidad, sé que me pasé, por favor, a continuación viene mi amiga Elizabeth Camarena. No te vayas, tiene un invitado, padrísimo, gracias.